vas a usar el jabón, sí, no vas a usar, sino el peine. Eso te dice tu lógica. ¿Para qué sirve una cosa? Entonces, y en el proceso tienes que hacer, tienes que poner, y no solo en el proceso, en la vida diaria también. Bueno, hemos visto que el paradigma, ¿no? Son estas tres aspectos que hay que ver. Todas las teorías de enfermería o cuando se habla de enfermería siempre va a enunciar la persona, salud y enfermería. Hemos visto que el objetivo es atender las necesidades y lo que les he dicho, hay que identificar problemas de salud que son las respuestas humanas, ¿no? Respuestas humanas que tenemos que ver en el paciente, familia o comunidad. Siempre tenemos que tratar de dar una atención integral, no olvidarnos que el paciente, por más paciente que sea, es un ser humano que tiene derechos, no pierde esos derechos, ¿no? No es un objeto, es un sujeto. Por eso hay que darle una atención integral. Por eso hemos visto las dimensiones, ¿se acuerdan? Entonces, el proceso siempre es abierto, flexible, dinámico, no es una cosa estática, es creativo, es interactivo, tiene que haber siempre dos personas, individualiza necesidades y bueno, tiene que centrarse en objetivos concretos y específicos. Tiene validez universal, utiliza terminología, ¿no? Comprensible para todos los profesionales, está orientado y planeado hacia la terminología, porque vamos a utilizar la terminología de enfermería, por eso estamos hablando de la Nanda Nik No. Eso es de nosotros, ¿no? Pero también vamos a utilizar la terminología médica, ¿no? Que es universal. Para el paciente hay calidad en el cuidado, continuidad del cuidado y siempre importante hacer participar en el cuidado al paciente. No vayas a imponer vos, ¿no? Que no, te voy a peinar así. Y el dicen, no, un peinado siempre, no, pero es mejor así. No, tienes que hacerle participar y respetar, ¿o no? ¿Ve? Si así nos gusta peinarnos, no me gusta que me digan, no, peinate así, de esta forma, ¿no? Para nosotros, ¿en qué nos favorece el proceso? ¿No? Me da un método, me dice, ¿no? Cómo voy a hacer los cuidados. Y lo que es importante, tiene que desarrollar mi autonomía, mi toma de decisión. Yo tengo que saber hacer una toma de decisión. Desde el lavado de cabello les digo, que tú decidas lavarle los cabellos y te digo, ¿por qué le vas a lavar? Ah, me han dicho que le lave. Ahí ya no hay tu pensamiento crítico. Tú tienes que decir porque está sucio, porque está grasoso, porque está con caspa, ¿no? O porque el paciente señala que le pica. Asegura la atención individualizada y lo que es importante y lo que tenemos que cuidarnos es evitar acciones legales, ¿no? La mala praxis. ¿Ves? Pero para hacer el proceso tengo que tener tres capacidades técnicas. Tengo que saber cómo voy a lavar el cabello, ¿no? ¿Qué material voy a utilizar? ¿Cómo es el procedimiento? Esa es la técnica. Tengo que saber, no tengo que conocer intelectualmente en el cabello que hay, en los cabellos, ¿no? Unos sedosos, otros secos. O sea, tengo que tener un conocimiento, ¿no? Para poder incluso utilizar el champú o utilizar la relación. Pero ya se ha dicho, no es impositivo. Nadie me puede imponer, ¿no? Soy un ser humano. ¿Qué habilidades hemos dicho cognitivas que tienes que tener? Objetividad. O sea, tienen que aprender a hablar no solo como enfermeras,
habla de lo que ves. Vas a poder vos defender y fundamentar. Porque si no te consta, es que la talcito me ha dicho, y a la talcito le había dicho talcito. Ahí mismo estás diciendo que eso no tiene valor. Tiene que constarte a vos. Por eso es objetividad, pensamiento crítico. ¿Ves? ¿Cuáles son las herramientas del pensamiento crítico? Mira, tienes que tener en cuenta eso. Todo eso que han repetido me ayuda a hacer la toma de decisión. ¿No? Tú tomas la decisión. Desde el curso que están, ustedes tienen que aprender a hacer su toma de decisión. No tiene que ser que yo tenga, andala, vale, llévale, hazle andar, hazle esto, no. Tú tienes que hacer tu toma de decisión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estás creciendo. ¿No ves? Que estás cambiando. Pero si estás esperando que yo te diga, pero la vale pues, pero mirad esto, a ver, arreglar eso, hacer esto, no hay pensamiento, no hay objetividad. Ahora sí, razonamiento inductivo y deductivo, eso es lo que ustedes ven, ¿no? Dicen esto, lo trato desde lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Es el análisis que tienes que hacer. Y esto es importante, las características, la conceptualización. ¿No? La conceptualización es hacer, es imaginar y decir, después de lavar el cabello, ¿cómo quiero verlo allí al paciente? ¿No? O cuando se hacen posturar, como ahora van a hacerse costurar el uniforme, tienen que conceptualizar cómo me voy a ver. Yo quisiera que el uniforme sea bien, me quede bien, que no esté ancho, que no esté ver, ¿no? Y quiero verme bien uniformado. Esta es la conceptualización. Racional o razonable. Ya les he dicho, hay que ser racional y razonable. No estar juzgando teniendo favoritismo, prejuicios, ¿no? Antipatías, simpatías. A ella le doy, principalmente en evaluación y en el paciente, no tienes que porque me guste ella, le doy, no me cae simpática. Como ella me cae antipática, aunque haga bien, yo le pongo. Eso está mal. Hay que ser racional y razonable, ¿no? Reflexivo. Antes de hablar, pensar. Pensar para luego no estar diciendo, disculpa, me equivocaba, no quería decir, no, ser reflexivo, eso te está diciendo tu pensamiento crítico, pensar, investigativo. Bueno, sabes poco, bueno, vas a ir a investigar y vas a saber mucho más. Pensamiento autónomo, siempre sé autónomo, desde aquí, aprender a ser autónomo. ¿No? A ser independiente, a no depender. Lógicamente que dependemos siempre de algo. En este momento, por ejemplo, ustedes dependen de quién? ¿Qué? De sus papás, pues. Si tu papá no te da para la movilidad, no llegas aquí. Si tu papá no, entonces son dependientes. Pero en toda esa dependencia, tú tienes que respetar a tus papás. Tienes que tener pensamiento autónomo. A veces los papás, no vas a hacer esto, no. Tú con tu pensamiento autónomo, tu pensamiento, tú tienes que explicar por qué quieres eso. Tampoco decir, ay, ¿a qué me importa? Y yo lo hago así. No. Tu pensamiento crítico no te dice eso. Sino, reflexionas, hablas con tu papá, y tú tienes que fundamentar por qué quieres hacer. A ver, tienes que explicar. Y pensamiento creativo, que creo eso le sobra. Esto, ¿no? Los tipos de diagnóstico, ya.
Los tipos de diagnósticos enfocados al problema, que antes el servicio se llamaba real, los diagnósticos de riesgo, que se llamaba potencial, diagnósticos de promoción de salud, que antes era bienestar, y ahora hay el diagnóstico de sí. Son estos 4 diagnósticos que podemos nosotros formular. Pero aquí hemos dicho lo único que vamos a sacar es el diagnóstico enfocado al problema. Nada más. Y aquí están las dimensiones para enfocar, para sacar ese diagnóstico enfocado al problema, tienes que ver estas dimensiones. ¿Ven? Hemos visto estas dimensiones, que como seres humanos tenemos todas estas dimensiones y todo esto debemos llenar. ¿No ven? Ustedes se están yendo aquí a su vocación profesional. Entonces nosotros, para identificar esa necesidad o ese problema enfocado al problema, tengo que ver qué dimensiones en el paciente. Lo físico más se direcciona a la parte médica, su diagnóstico médico, no vamos a tomar tanto. Más vamos a ver la parte social, espiritual, cognitiva y emocional. ¿No? Sin querer decir que no pueda yo pero más vamos a ver. Y ahí están las dimensiones. Bueno, estos son los pasos, les he dicho, del diagnóstico, la valoración, proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado. Este me permite recoger los datos. Entonces, de los datos voy a poder yo sacar las respuestas humanas. De ahí voy a sacar el diagnóstico enfocado al problema. ¿Ve? Las respuestas. Y estos datos los recolecto a través de diferentes fuentes. Y aquí está la valoración, que es recogida, organización de datos. Formo la base de datos. La recogida de datos se hace del expediente clínico, la valoración física, entrevista al paciente o a otras personas. Puedo ver los resultados del laboratorio y lo que es importante es revisión bibliográfica. Antes de recolectar datos, yo les aconsejo hacer la revisión bibliográfica. Primero, entonces vas a estar ubicado y vas a saber qué tienes que ir a recolectar. Si no has revisado, estás yendo como si ahorita te estuviera mandando a 4º año, no sé nada, estoy viniendo aquí. No sé. Los datos que vamos a recolectar en la valoración no vamos a hacer por la profundidad inicial o basal, global o general, continua y focalizada, ¿no? Inicial es lo que se hace al inicio, el paciente llega en emergencias y un poco se le pregunta ciertos datos, no solo en emergencia, a veces hasta en recepción te preguntan, ¿no? Tu edad, tu nombre, tu ocupación, algunas cosas grandotas te preguntan, ¿no? Cómo ha venido, desde cuándo le está doliendo, y bueno, lo que compete. Global o general, aquí ya te hacen una recolección de datos cefalopapal. Y la continua es que continuamente tengo que estar recolectando. La focalizada es cuando estoy tosiendo. ¿Qué está comprometido? ¿Qué sistema? Pulmones. Entonces me voy directamente al aparato respiratorio. Ya para que voy a ver cabeza, esto, el otro, ¿no? Aparato respiratorio, hasta sacar y hacer mi diagnóstico enfocado al problema. Luego, ya una vez que veo eso, ya puedo hacerle la revisión global o general, de pies a cabeza. ¿Sí? Esta focalizada, por ejemplo, más lo utilizan el médico quirúrgico, porque ahí van ya por servicios, entonces es bien importante. Y para la recolección de datos utilizamos, hemos dicho, las perspectivas holísticas.
de estos hay todos estos. Tenían que revisármelo la pirámide de Abraham Maslow. A ver cómo es. ¿Cómo es la pirámide? Así está la pirámide, ¿no ven? Ya. ¿Qué está abajo? ¿Qué? ¿Qué? No, abajo que está. Necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas. ¿Qué necesidades fisiológicas tenemos? Porque el paciente no tiene, sino todos tenemos. Alimentación, respiración, hidratación, eliminación, descanso, son las básicas. ¿Están escuchando? A ver, volver a repetir fuerte. Alimentación, respiración, hidratación, eliminación y descanso. Miren, esas necesidades fisiológicas, en esas nuestras dimensiones nosotros vamos a ver. Eso es en este curso que tenemos que cuidar. Lógicamente, sin querer decir, en el segundo que está, Seguridad y protección. seguridad y protección. Dentro de seguridad y protección, Ambiente seguro, estabilidad económica, salud. ambiente seguro. ¿Qué quiere decir? Que donde esté el paciente esté todo ordenado. Hay que darle un ambiente seguro, que estos pisos no sean resbalosos. ¿No ven? Miren, entonces por favor, repasen la pirámide de las teorías de enfermería que han visto. Lo que nosotros vamos a utilizar son los patrones funcionales de salud de Marjorie Koch. Con eso vamos a recolectar nuestros datos. También se puede utilizar las necesidades humanas de Virginia Henderson. Tenemos todas estas opciones para hacer la recolección de datos. Pero la más recomendable y la que mundialmente utilizan es los patrones funcionales de salud de Marjorie Koch, ¿no? Entonces, aquí está, ya les he dicho, patrones funcionales de salud de Marjorie Koch. Acostúmbrense que esas necesidades, ¿qué necesidades habíamos tenido? ¿Pero qué necesidades fisiológicas? Alimentarnos, hidratarnos, eliminación. Entonces, todo eso para recolectar los datos, no se olviden distinguir y saber del paciente su patrón habitual. ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuántas veces micciona? ¿Cuántas veces defeca? ¿Color? ¿No ve? Igual en la vida. Todo tengo que saber, todas esas necesidades, y no solo del paciente, sino nosotros también. Aprendan también ustedes, que desde ahora ustedes tienen que conocer su patrón habitual. Porque después cuando se va donde el médico te pregunta y dice, ¿está defecando? Sí, ¿cómo es? Normal. ¿Qué es normal? Normal es que tengas diarrea. Normal que hagas cada 3 días. Entonces, difícilmente puedo diagnosticar. No se olviden, entonces debo saber el patrón habitual. Del patrón habitual, yo ya voy buscando la situación actual, en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Y de la situación actual se ha utilizado algún recurso de ayuda al paciente, ¿no? Que generalmente a veces vienen y dicen, me ha dolido mi estómago, me ha dolido 2 semanas y he estado tomando mate de esto, mate del otro, mate de aquello, me han dado esto. Entonces, esos son los recursos de ayuda, ¿no? No he recogido a la curandera de mi barrio o algo, ¿no? Nos dice, esos recursos de ayuda también tienes que saber. ¿Está claro? Miren, estoy volviendo a... Y las fases que hemos dicho, recolección, validación de datos es verificar. Si el paciente dice, me duele, no te conformes con que me
vuelve, porque tú tienes que anotar. ¿Qué dice el pensamiento crítico? ¿Cuál es la primera herramienta? Observación. Observación. Y a la observación es la objetividad. Entonces te tiene que constar a vos de que realmente le está doliendo. Y tú tienes que ver, tendrás que ver sus fases, tendrás que evaluar con una escala, decirle del 1 al 10 cuánto le está doliendo. Y de acuerdo a eso tomar una determinación. Te dice un 9, tú no le vas a poder calmar a la paciente diciendo tranquilícese, no. Ella necesita su analgésico. Le pongo su analgésico una vez que se le ponga su analgésico, la paciente puede interactuar. No, ya te entiende, pero mientras esté el dolor, ni me habla. ¿Ves? ¿Así es o no? No. Hay que organizar los datos y hay que registrar los datos. La recolección de datos es importante, la observación, la entrevista y la exploración. Mediante esos métodos recolectamos los datos. La observación importante con el contacto con el paciente. Aquí trabaja mucho mis ojos la observación, ¿no? El entorno, hay que ver cuál es su entorno y la interacción, cómo el paciente, ¿no? Interactúa o a veces te rehuye. ¿Ves? O a veces dice sí, no, sí, no. A veces se cae. La entrevista puede ser formal y por la entrevista estructural siempre vamos a hacer estructural, porque si no, no vamos a terminar nunca la entrevista. Habilidades tienen que ser cálidas, ¿no? Que entienda empatía, ponerle en su lugar, respetarle, concreción, no voy a ir, no, mentira, no es así, ¿no? Asertividad, ponerme siempre también, entenderlo, entender su punto de vista de ella, ¿no? Eso es la concreción y la asertividad. No tengo que ir a imponer lo que yo, ese es mi punto de vista de mí, pero trataré de entender a la paciente, ¿no? Es bien importante que nos entiendan o no. En la exploración física se va a recolectar mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué datos vamos a registrar? Objetivos, subjetivos, actuales, históricos, variables y constantes. Los objetivos, el signo, el dato manifiesto, el síntoma, el dato oculto. Los actuales es el dato, la situación actual, ¿de qué es lo que tiene ahora? Históricos, lo que tenía, variable, lo que varía, principalmente los signos vitales. Constante, por ejemplo, la edad, ¿no? Lo que más, la edad. La talla en algunas personas puede ser constante, ¿no? Porque llegamos a un momento en que crecen tienes que edad. No vamos en cambio los niños no es constante, es variable. La fuente de dónde vamos a recolectar estos datos es el paciente, que es la fuente primaria, fuente secundaria, familiares, personales de costumbre y cultura. La validación de datos es lo que ya les he dicho. Verificar, me tiene que constar. La organización de los datos, agrupar la información, el registro, tengo que registrar en los formatos PDF. Esta es la base de datos, les he dicho, la base de datos está donde está todo. Nombre, edad, estado civil, religión, todo. Por eso esa es la base de datos, ¿no? Donde vivo, todo. El diagnóstico. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Me van a decir? ¿Qué? Allá. Entonces el diagnóstico es el análisis de los datos recogidos, ¿no? Y que da como resultado los diagnósticos de enfermería, ¿no? Estos diagnósticos de enfermería guían mi planificación, mi ejecución y mi evaluación. Este es el proceso de análisis. Hay que organizar los datos, comparar los datos, agrupar datos, identificar diferencias, ¿no?
determinar problemas de salud, riesgos o potencialidades de liquidez. O sea, hay que identificar juicio clínico, respuesta humana y problema de salud. Las respuestas humanas, importante, ese es el dato actual. La respuesta humana es el dato actual. Se puede utilizar taxonomía de la para diagnóstico, se debe utilizar, ¿no? Entonces vamos a utilizar la taxonomía de la NANDA para formular nuestros diagnósticos. ¿Qué habilidades, competencias intelectuales, técnica, tolerancia a la ambigüedad y práctica de o sea, todo lo de mi pensamiento? El formato que hemos dicho para hacer el diagnóstico es el PES, ¿no? La P significa problema o etiqueta diagnóstica. Esta etiqueta diagnóstica vamos a sacar de la NANDA. Etiología, factores relacionados o agentes causales. También hemos recolectado datos, pero también vamos a sacar de la NANDA. La NANDA también. Signos y síntomas son las características definitorias. En la NANDA también hay características definitorias. Entonces vamos a ir un poco bien, ¿ya? Entonces miren, diagnóstico, esto ya hemos visto. El diagnóstico enfocado al problema PES está aquí. Etiquetas, se utiliza el enlace relacionado con y evidenciado por. ¿Ve? Relacionado con la etiología, que es la causa, el factor relacional. Y la evidencia es las características definitorias o los signos y síntomas. En el diagnóstico de riesgo solo se utiliza el problema y la etiología. Etiqueta, se coloca la etiqueta diagnóstica y se pone según lo evidenciado, ya no es relacionado con, sino según lo evidenciado y se coloca el factor de riesgo, porque la etiología es el factor de riesgo, es la causa. Para promoción de la salud se utiliza el problema y los signos y síntomas o las características definitorias. La etiqueta que se pone en la etiqueta diagnóstica, disposición para mejorar, y se colocan las características definitorias. Para el diagnóstico de síndrome es igual que para el diagnóstico enfocado al problema, se utiliza el formato PES, relacionado con y evidenciado con. Aquí están, el problema es la etiqueta diagnóstica, la etiología, el factor relacionado, signos y síntomas son las características definitorias. Aquí está problema, etiqueta diagnóstica, etiología, factor relacionado. Ahora vamos a escribir un poco, están exigiendo que se escriba este factor relacionado. Ustedes de repente en algún libro van a encontrar de esta manera, relacionado con. Pero ahora la NANDA dice no, tienen que escribir factor relacionado. Signos y síntomas son las características definitorias. Entonces miren, el problema de la etiqueta diagnóstica que vamos a sacar de la NANDA, relacionado con la etiología que también vamos a sacar de la NANDA, evidenciado por signos y síntomas, características definitorias. También un poco la NANDA nos da características definitorias. Entonces, por eso que tengo que ser precisa para sacar y relacionar mi patrón habitual y los datos actuales. Esto les he dicho, estas etiquetas diagnósticas ha tenido una historia, era alfabetizada por patrones, y ahora estamos con los dominios, que es la taxonomía 2. Entonces les he dicho, necesariamente necesitamos para hacer estos libros, ¿no? La NANDA, ¿no? Que me va
hacer sacar la etiqueta diagnóstica, la NIC me va a dar las intervenciones y el NOC los resultados. Resultados lo ponen, no lo ponen objetivos, sino resultados. ¿No? Y aquí están, son 3 libros, diagnóstico, NIC, no. Un poco no utilizábamos en este curso. Solamente utilizábamos los diagnósticos de NANDA y ciertos diagnósticos aprobados por la NANDA. Pero no estábamos utilizando el NIC y el NOC. Pero ahora un poco les van a exigir, porque ya en el tercero o cuarto tienen que utilizar NIC, internado, pero. Y como profesionales ahora están exigiendo, ¿no? Que tú, esta es tu herramienta, esta es tu metodología. Por esto se dice que enfermería es una ciencia, entonces tienes que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestras? Haciendo, poniéndolo en práctica, ¿no? Entonces con ustedes vamos a empezar con el NIC, ¿no? ¿O no que empezamos? ¿Ah? ¿Sí? Ahí están los enlaces que vamos a utilizar relacionado con, les he dicho, y evidenciado por. Pero pueden manifestado por como lo de no. Este manifestado por, ¿qué es la palabra manifestado? Tiene que manifestármelo el paciente. Entonces un poco no me hace ver en pediatría, por ejemplo, el bebé no te habla, ¿no? Tú tienes que ver con qué estás relacionado y peor lo evidenciado, según lo evidencia el diagnóstico de disposición para mejorar. Entonces, estos dos vamos a utilizar nosotros, relacionado con y evidenciado por, porque tenemos las características definitorias. Aquí está la base de datos, les decía. De esa base de datos tengo que aprender a hacer mi listado de problemas. Problemas nomás, todos los problemas que encuentro. De esta base de datos, donde les he dicho, va a estar mi nombre, mi edad, mi estado civil, tengo hijos, no tengo hijos, o sea, muchas cosas. De ahí solamente voy a sacar los problemas. Por eso dice el listado de problemas. Entonces aquí están, miren, los listados de problemas, así. Y la agrupación de datos, grupo 1, grupo 2, ¿no? Puedes poner grupo 1, grupo 1, grupo A, grupo B, ¿no? Y aquí, para hacer los grupos, tengo que ver que todos se relacionen. ¿Ves? Como aquí ven, roncos, dificultad respiratoria, secreción. No le puedo poner aquí diarrea. Al hablar de roncos, dificultad respiratoria, ¿a qué sistema me estoy refiriendo? Respiratorio. Al respiratorio. Entonces, que le ponga aquí diarrea, no tiene. Aquí, dolor abdominal, diarrea, vómitos, mucosa, secas. Y que le ponga tráquea, bronquial, secreción, ¿me viene? ¿A qué sistema este va? Digestivo. ¿Qué? Digestivo, ¿no ve? Entonces vean, de esa manera tienen que agrupar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y aquí está un poco un ejemplo, ¿no? De un diagnóstico limpieza ineficaz. Esto se ha sacado de la nada relacionado con acúmulo de secreciones evidenciado por Ron. Entonces aquí se pone, siempre hay que poner el dominio. ¿De dónde es sacado esa etiqueta diagnóstica? Es sacado del dominio 4, que es actividad y reposo. De la clase respuesta cardiovascular respiratoria. El código es 0032, patrón respiratorio ineficaz. Entonces, esta es la etiqueta diagnóstica.
para formular. Entonces, miren, lo copio nomás. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con qué? Con acúmulo. ¿Cuál es la causa para que este patrón respiratorio sea ineficaz? La causa es que tiene secreciones traqueobronquiales, entonces relacionado con acúmulo de secreciones traqueobronquiales. ¿Y por qué está evidenciado? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay rombos y estrofes. ¿No? ¿Está claro? La planificación, la etapa en la que se elaboran estrategias para prevenir, reducir y corregir los problemas del paciente. En esta fase se determina, aquí es donde vamos a utilizar el NOC y el NIC. Resultados, por eso dice resultados, ese es el NOC. Y las intervenciones enfermeras. Y se plasma en un plan de cuidado. Entonces vamos a dar también un formato para el plan de cuidados, ¿no? Con el NOC, el NIC, la NANDA, todo. Fases de la planificación igual tiene sus etapas, establecer prioridades. Hay diagnóstico, puede tener 3, 4, 5, estableceré prioridades. Por eso es importante que ustedes sepan cómo van a priorizar. Y generalmente estamos priorizando por la pirámide de Maslow. Luego, la formulación de resultados. Formulación de resultados, que es el ROCNOC, y la determinación de las intervenciones de enfermería NIC, y hay que documentar el plan. ¿No? Todo esto lo voy a escribir en el plan. Resultados son los objetivos que les he dicho, pero aquí en la NANDA no se llama, no lo dicen, son objetivos, pero está como resultados. Aquí hay que tomar en cuenta diagnósticos de enfermería de la NANDA. Miren, para yo formular mis resultados, ¿cuál es la primera parte del diagnóstico de enfermería? La etiqueta diagnóstica. La etiqueta diagnóstica. Entonces yo tengo que ver la etiqueta diagnóstica para ver estos resultados. Estos resultados, ¿no? ¿Está claro? Para ver los resultados tengo que tomar en cuenta la primera parte del diagnóstico de enfermería, que es la etiqueta diagnóstica, o sea, el problema. Y en base a eso yo vamos a buscar el resultado. El factor relacionado. ¿Qué hemos dicho que es el factor relacionado? Es la causa, ¿no ve? ¿Qué está causando eso? ¿Qué está causando? Ese es el factor relacionado. Entonces, para ver este factor relacionado, el factor relacionado un poco va con la NIC. Entonces, para ir a atacar esa causa que está produciendo ese problema, yo necesariamente tengo que ver la causa. Y voy a ir a buscar mis intervenciones para atacar. Miren, las intervenciones, las NIC, atacan las causas, o sea, el factor relacionado. Las características definitorias, características personales, las características definitorias. Tenemos un enlace que dice evidenciado por, dicen, ¿ve? Ahí va estas características definitorias, que son los signos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? No, no está claro. ¿Está claro? Sí. Ya. Y siempre tomar en cuenta también las preferencias del paciente. La clasificación de intervenciones que nosotros como enfermeras hacemos es
es independiente e interdependiente, ¿no? Miren, las cosas van cambiando, ¿no? La clasificación de nuestras intervenciones independientes, de enfermería, eran independientes, dependientes y esos dos no era interdependiente, sino era dependiente, ¿no? Pero se va viendo y dice, no somos dependientes. Ya les digo, tenemos que tener un pensamiento autónomo, ¿ve? ¿Sí o no? Sí, pican pues. Sí. Están durmiendo, a mi mamá me van sentando. Miren, por el pensamiento crítico que me dice, tengo que tener un pensamiento autónomo. Entonces ahí en la Nanda también han analizado y han dicho, no podemos tener intervenciones dependientes. Al decir dependientes, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a depender. Se ha dicho, nosotros hacemos intervenciones interdependientes, o sea, las indicaciones médicas o cualquier profesional que haga es una intervención interdependiente. Él sabe de su rol y yo sé de mi rol. Entonces, estas son las intervenciones independientes, interdependientes. Nosotros en nuestro plan, porque tenemos que tener pensamiento autónomo, debemos plantear intervenciones independientes. Por eso es importante que tomen en cuenta las dimensiones. ¿No ven? Ya. ¿Está claro? Sí. Ya. No nos vamos a olvidar del interdependiente, pero primero me tienen que mostrar independiente. Ese es pensamiento autónomo, ese es toma de decisión. Y a los planes que se puede hacer es individualizado, ¿no? Individualizado para cada paciente o estandarizado. ¿Qué querrá decir estandarizado? Algo general, exacto, para todos. ¿No ven? Tenemos este estandarizado en caso que este paciente o que se presente en este es el plan. Bueno, mi pensamiento crítico también me dice, vos no hay que tomar en cuenta, no como caballo cochero voy a, ay, sí está y así, no, el proceso es cíclico, ¿no ve? Y continuamente voy evaluando. Y bueno, aquí estaba un plan, que ahora no va a ser este el formato, este es el formato que utilizábamos. Ahora no va a ser este, pero es traído un poco para que vean ustedes, pero este no es el plan, es otro el formato del plan que van a utilizar, ¿no? Pero miren, utilizábamos ya el diagnóstico de enfermería, el objetivo, la intervención, el fundamento y la evaluación, ¿no? El diagnóstico, el objetivo, aquí está escrito, miren. El objetivo tiene que ver el problema o la etiqueta diagnóstica. Miren lo que les he dicho. Eso no cambia. Aquí teníamos criterio de resultado. Y para esto había que ver las evidencias, ¿no? Características definitorias, signos y síntomas. Miren, importante. Y para las intervenciones tengo que ver la etiología, que es la causa, porque tengo que ir a atacar aquello si quiero cumplir mi objetivo. ¿No ven? Y mi fundamento es mi principio científico. Ustedes se han llevado principios, ¿no ven? ¿Ah? ¿Sí o no? Ya, entonces tienen que utilizar cuáles son los principios. ¿Cómo? Principios. Mira, en la Nanda y Nick no se va a ir este fundamento, tienen que poner principio científico.
¿Qué principios tenemos? No maleficencia. Esos son principios éticos. Tenemos principios de enfermería, principios técnicos, han visto ahorita principios éticos. Y ustedes me lo tienen que dominar, los principios de enfermería y los principios técnicos. ¿Cuáles son los principios de enfermería? Ya, respetar o mantener la individualidad del paciente. Luego, Satisfacer las necesidades fisiológicas del paciente. ¿qué? Satisfacer las necesidades fisiológicas. Ya. Yo les pregunto, ¿podrás satisfacer las necesidades del paciente? ¿Sí? Mira, ¿podré satisfacer aquí el que tú asimiles todo el proceso? ¿De quién depende eso? De la persona. Lo que como nosotros podemos hacer es mantener las funciones fisiológicas normales. Pero no hay poder satisfacer. No mantener las funciones fisiológicas normales. ¿Quién hace pis? ¿Yo o el paciente? Ambos. Paciente. Tengo que tratar de que mantenga su patrón normal de eliminación de posibilidades. ¿No ve? Ya, otro principio. Y ya, proteger o evitar lesiones posteriores. O sea, miren, por eso tengo que estar segura en lo que hago. Porque aquí no hay, ay, me he equivocado, ay, sí, no era así, no. Porque tu principio te dice, evitarle lesiones posteriores. Otro principio, ayudar a la rehabilitación. No se van a olvidar eso como el Padre Nuestro tienen que saber, porque con eso van a fundamentar esto. Con eso van a fundamentar. Principios técnicos. ¿Les han dado principios técnicos o no? Ya, van a investigar entonces. Principios técnicos tienen que saber. Bueno, aquí está el plan que hacíamos, ¿ves? Ahí está, déficit de volumen de líquidos relacionado con diarrea y vómito. ¿Cuál es la causa para que haya déficit de volumen de líquidos? ¿Cuál es la causa? La diarrea y los vómitos, ¿ves? ¿Por qué está evidenciado? Evidenciado porque piel deshidratada, mucosas secas, pulso 90, pues respiración 28. ¿Por qué? Porque mi corazón, como hay poco líquido, está bombeando queriendo que todo mi cuerpo. El objetivo, mostrará equilibrio hídrico suficiente. Miren, está yendo al déficit de volumen de líquido. Criterio de resultado está yendo a las características definitorias o a los signos y síntomas. ¿Cómo quiero? Ahí viene la conceptualización. ¿Cómo quiero verle al paciente después de que yo haga mis intervenciones? Quiero ver con su piel y mucosas húmedas. Así me imagino al paciente después de que haga todas mis intervenciones. Estabilidad de signos vitales. Miren, esa es la imagen mental que me hago, me conceptualizo de cómo quiero verle. Ese, decíamos, nuestro criterio de resultado. Mis intervenciones, miren, mantener registro preciso de tener, controlar sin valorar, vómitos, valorar, eliminación intestinal, aconsejar ingesta de líquidos, bioral a tolerancia. Tampoco puedo dar, ¿no? Y bueno, aquí tengo que hacer mi fundamento o mi principio científico. ¿Por qué mantener el registro?
esa es otra cosa. El objetivo responde al para qué, el fundamento al por qué. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿No? ¿Por qué hay que controlar los signos vitales? ¿Por qué hay que controlar? ¿Por qué hay que valorar vómitos? Entonces, siempre que quieras contestarte a tu fundamento científico, hazte la pregunta, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué le voy a lavar? ¿Por qué le voy a movilizar? Y tienes que sacar tu principio científico de todas las asignaturas que llevo en primero. ¿No ves? Anatomía, microbiología, bioquímica, psicología del desarrollo, sociología, antropología, de todo eso. Ahí está tu fundamento científico. Y bueno, la evaluación, ¿no ves? Para la evaluación veo el criterio de resultados, si su piel ya está hidratada, mucosas húmedas y el pulso de temperatura de respiración. Después de que he hecho todo esto. ¿De acuerdo? Y bueno, este es otro registro que también llevamos, el SOA-piel, ¿no? El S significa datos subjetivos, el O datos objetivos, el A es análisis. Aquí se pone el diagnóstico de enfermería. La P es la planificación. Aquí está todo. Miren, es nada más. Y las intervenciones, nada más copiar, aquí están. Igualito lo coloco aquí. Y la evaluación, que también voy a hacer. Este tiene que llevar la fecha y la firma que tiene hecho. No, aquí está eso aquí. Y la ejecución. La ejecución es ejecutar intervenciones de ayudar al cliente a ver los logros del objetivo, es lo que tenemos que hacer, valorar de nuevo al cliente, actualizar la base de datos, porque en todo momento, por eso es cíclico, vamos valorando. No puedo decir, pero no le habían visto y eso nomás le han puesto y por eso, como han puesto así nomás yo estoy haciendo. No, pero tu obligación es valorar cada momento. Revisar y repasar el plan de cuidados, registrar los cuidados de enfermería. La evaluación. La ejecución es también la implementación, ¿no? La valoración es valoración de la situación actual, ¿no? ¿Cómo está? ¿Ve lo que hemos visto? Comparación de la situación actual con los objetivos marcados y emisión de un juicio de conclusión. Mantenimiento, modificación o finalización. En mi evaluación me dice, no ha habido mucho avance, y es recolectar datos más, lo pongo a la base de datos y nuevamente voy a formular, agrupar y formular mi diagnóstico, hacer un nuevo plan. Y taxonomía de la NANDA, sistema clasificatorio de diagnósticos de enfermería, aprobados de la NANDA, ¿no? Por la NANDA. Taxonomía 2 de la NANDA, que consta, esto ya ha cambiado, tiene más diagnósticos ahora, pero tiene los 13 dominios. Eso no. ¿Vamos a usar el NANDA que vecinos heridos? ¿Cómo? ¿Vamos a usar el NANDA que es hasta 2000? De vecinos heridos o el de 2021? Estamos el último, está 2021 creo que es. De 21 a 23 es el último NANDA que hay. Pero no empiezas en 2021. Sí. Está el diagnóstico es del 2023 creo, o de más atrás el diagnóstico y el objetivo. No está todavía el último. ¿Ya? Pero a nosotros nos interesa manejar el libro de diagnósticos, el libro de NOC y el libro de NIC. Eso es lo importante. ¿Cómo voy a hacer? Para 3 niveles, en la NANDA siempre hay dominio,
es clase y el diagnóstico en la A. No hay resultados, componentes, etiqueta, código. Tiene NIC, intervenciones de enfermería, componentes. La Nanda, por ejemplo, aquí tiene 13 dominios. El NOC tiene 7, el NIC tiene 7 nomás. Y claro, sus clases en cada uno. En el NOC creo que pasan 2 y este también de 4, algo por ahí. Ya vamos a ver. Y